Comentario verso por verso del Evangelio de Juan. ¿Quién quita el pecado del mundo? Juan 1, 29 al 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para que no tengas que leer los otros evangelios ahora, te cuento que esta es la segunda semana clave en la vida de Jesús, habiendo pasado ya su bautismo y las tentaciones en el desierto. Muchos se preguntan por qué a Jesús se le llama Cordero de Dios y a qué se refiere. Bueno, la mejor manera que tengo de explicarlo cuando alguien me pregunta, es decirle que la historia de la humanidad está dividida en dos partes, una antes de Cristo con el tiempo de la ley y otra después de Cristo con el tiempo de la gracia. Regresando al tiempo de la ley antes de Cristo, donde todo se regía por medio de la ley de Moisés, si una persona pecaba debía acudir a un sacerdote con una ofrenda para sacrificio. Dicha ofrenda consistía en palomas o corderos debido al caso y a la posición económica del transgresor. Este llevaba el cordero y el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificaba mencionando que moría en lugar del tal pecador. Dios veía el sacrificio de sangre y expiaba la culpa del transgresor que además debía cumplir con otras leyes. Llegó un momento en la historia que Dios se cansó de tantos sacrificios de animales inocentes y decidió enviar a su Hijo Jesús a la tierra con la misión de cargar con los pecados de la humanidad y morir en lugar de todos y cuantos le acepten como sustituto, como si fuera aquel corderito que moría en lugar del pecador, porque Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7, 27. El pecador al cometer un acto que va en contra de lo que Dios dice, debe morir. Esa es la sentencia, la muerte es la separación de Dios cuando se abandona el cuerpo en la vida terrestre y humana. Esa separación es segura en la condenación eterna, a no ser que el pecador acepte a Cristo como su Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para vivir al lado de Dios por la eternidad en el tiempo futuro y después de la muerte física. Es muy probable que Juan cuando escribe también estuviera pensando en el Cordero Pascual. La historia de la Pascua decía que fue la sangre de un cordero inmolado la que protegió las casas de los israelitas la noche que salieron huyendo de Egipto. Éxodo 12, 12 al 13. Los israelitas tuvieron que pintar los lados de sus puertas con la sangre de un cordero inmolado para que cuando el ángel destructor la viera, pasara de largo. La sangre del cordero pascual los libró de la destrucción. El derramamiento y rociamiento de la sangre del animal, el asar y comer su carne y todas las demás circunstancias de la ordenanza, representaban la salvación de los pecadores por fe en Dios. Todo esto alienta nuestra fe. Si Cristo quita el pecado del mundo, entonces, Él llevó el pecado mío y, así, lo quitó de mi vida. La tercera opción de su nombre como Cordero de Dios la tenemos en Apocalipsis 5, 6, 8, 13, 6, 16, 7, 9, 12, 11. Cristo fue llamado el Cordero de Dios porque, como los textos del Apocalipsis explican que sería inmolado. Nos podemos quedar con el texto de Isaías, del Cordero que no abre su boca. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53, 7. Rubén Pellegrina.